Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber, como cada domingo. Hacemos nuestro programa con mucho cariño, siempre con la mejor intención de hacer un programa que aporte soluciones a los distintos temas del país. Y el día de hoy, pues debo comenzar mi programa pues haciendo una reflexión muy breve sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en Venezuela. Como ustedes saben, ya lamentablemente superamos los 50 días de protesta en el país, una protesta que a medida que pasan los días se agudiza más, a medida que pasan los días se encrispa más la situación en la calle, y nosotros como venezolanos lo que queremos es buscar soluciones a los problemas que atraviesa el país. No puedo dejar de mencionar, porque es algo muy cercano, la muerte reciente de Paul Moreno, joven estudiante de la Universidad del Zulia del 5º año, quien el día jueves, posterior a la marcha que se convocó desde la prolongación Circunvalación 2 hasta la Barraca, que por cierto, una marcha que íbamos caminando, yo estuve presente, íbamos caminando sin ningún tipo de inconveniente, y no pasaron 5 minutos de haber llegado a la barricada que estaba colocada por la Guardia Nacional para que inmediatamente empezaran a llover las bombas lacrimógenas y se dispersara esa manifestación. Nosotros pensamos que eso, lejos de ayudar a resolver el problema, eso agudiza más el problema. Y posterior, en la tarde, lamentablemente, y debo decirlo con mucho dolor, una persona en una camioneta Toyota blanca, pasó por encima de este joven, Paul, estudiante de medicina, como si se tratara de un tronco. Lamentablemente el muchacho Paul falleció. Este es un joven que pertenecía a ese grupo de jóvenes valientes que acompañan cada actividad sin distingo de partido político, que acompañan cada actividad para poner al servicio de la comunidad sus conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de sus estudios en la Facultad de Medicina. Me refiero a estos jóvenes de primeros auxilios Luz, que se caracterizan por un casco blanco y una cruz turquesa en ese casco, y que cada vez que los vemos en las manifestaciones, las marchas, las concentraciones, ellos lo primero que hacen es demostrar su organización, su capacidad de organización, su capacidad de entrega, como ocurrió lamentablemente también cuando se pretendió llegar a la residencia, al Palacio de los Cóndores, donde las bombas hicieron que hubo que desalojar el Fundani, la Fundación Niños del Sol, y estos héroes anónimos pues prestaron sus servicios y su colaboración para lograr evacuar a los niños que ahí se encontraban. Digo todo esto y es a la reflexión que voy, porque cuando una persona le pasa por encima a otro ser humano, eso solamente es alimentado por el odio, eso es alimentado por odio, por frustración, por encrispación, por agresividad, y eso lamentablemente, hay que decirlo, es producto, a mi juicio y mi opinión personal, de 18 años de un discurso violento. Cuando en Venezuela se empieza a hablar, al adversario se le empieza a tildar de terrorista, se le empieza a tildar de que estamos en una guerra, de que tenemos que prepararnos en batallones, en comando. Señores, estamos hablando de que con términos militares, de que entre venezolanos nos terminemos enfrentando. Y nadie desea eso en este país, nadie desea eso en Venezuela. Y la principal responsabilidad es del gobierno, porque el gobierno es el que tiene que bajar el tono del discurso. El gobierno es el que tiene que enviar señales de entendimiento hacia el país. El gobierno es el que tiene la mayor responsabilidad porque tiene los poderes a su disposición. Es por quien controla las armas del Estado, las armas de la República. Así que nosotros hacemos desde aquí pues un llamado al entendimiento, a la concordia, a la paz, al acuerdo y al diálogo, y a un acuerdo que no se trata de un acuerdo para ganar tiempo, se trata de un acuerdo para poder encontrar soluciones viables e inmediatas a los distintos problemas que están afectando al país. Mucha gente protesta por distintos temas, unos porque no ven futuro en el país, otros simplemente protestan porque cada día les alcanza menos el salario, les alcanza menos sus ingresos para poder comprar alimentos. Así que, en definitiva, los venezolanos lo que queremos es encontrar soluciones viables, prácticas, inmediatas a los distintos problemas que afecta el país.
Yo quiero en este momento pues darle la bienvenida para no extenderme demasiado y darle la oportunidad al invitado, a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Jesús Castillo Molleda, quien es profesor universitario, articulista, locutor, consultor político empresarial y presidente de Zulia Productivo, porque como hemos dicho, este es un espacio no solamente para hablar de política, no solamente para hablar de economía, o no solamente para los políticos o para los que tradicionalmente uno puede encontrar en estos programas. Es un programa para la sociedad civil, para todo el que creemos tiene algo que aportar a esta sociedad que estamos en construcción. Así que lo primero es darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro amigo el doctor Jesús, con el que estaremos conversando de distintos temas importantes para todos los que nos están viendo. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar acá en tu programa y sobre todo los domingos, que es un día de reencuentro en la familia y de reflexión. Y coincido contigo que en este momento hay que hablar mucho y tener la capacidad de entender lo que está ocurriendo, sobre todo quienes son guías en la familia, quienes son guías en las empresas, en los partidos políticos y la dirigencia importante del país, tienen que llevar a cabo y explicar muy bien lo que está ocurriendo y sobre todo tener la capacidad de ese liderazgo para emprender, que en este país hacemos falta a todos. En este país no sobra nadie. Y estoy de acuerdo que en los 18 años que tiene el gobierno, que llegó a la presidencia del presidente Hugo Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, se ha venido como que construyendo una división entre las clases políticas venezolanas, la clase social, cuando finalmente todos somos venezolanos. Inclusive quienes han hecho vida en Venezuela, de que han venido de otras latitudes del mundo, que han venido aprovechando nuestras riquezas naturales, nuestra humanidad, porque el venezolano siempre fue muy amigo, muy humano, muy compañero, muy solidario. Yo recuerdo que uno llegaba a la casa y bueno, vamos a ponerle más agua a la sopa y vamos a ponerle siempre más había harina. Un café, siempre había comida. Siempre, y siempre ser solidario. Y en este momento tenemos un punto de quiebre en eso, y eso hay que tener mucho cuidado. Y creo que me parece muy bien tu reflexión inicial, porque hay que construir ciudadanía, hay que construir humanismo, y son momentos de volvernos a encontrar y entender que luego que pase esta transición, todos vamos a seguir haciendo falta, y lo más importante es que Venezuela se quiera adueñar del odio, eso hay que corregirlo, y en Venezuela todos en este momento somos parte de una sociedad futura, y aquí, por supuesto, esa es la iniciativa que tenemos que tener, rescatar los valores de la familia. Gracias, Jesús. Sí, vamos a identificar y ya regresamos para iniciar nuestra entrevista formal con nuestro invitado Jesús Castillo. Bueno, amigos, continuamos con más de nuestro programa La Gente Quiere Saber. Les recordamos, aparecen en el cintillo nuestras redes sociales para que nos puedan escribir y enviar cualquier mensaje o sugerencia para tratarla en el programa. Estamos conversando con el profesor Jesús Castillo Molleda, quien es politólogo, locutor, además presidente de Zulia Productivo. Y queremos la primera pregunta, Jesús, obviamente es, luego de 50 días o más de 50 días de protesta en el país, ¿cómo evalúas la situación política en este momento? Bueno, desde el 4 de abril que inició este nuevo proceso de protestas en el país, hemos visto cómo se ha mantenido una agenda inicial que la Mesa de la Unidad dijo, bueno, ya en el mes de noviembre del 2016 había habido un encuentro con el famoso diálogo y había unos puntos que se mantenían en las peticiones, que era la liberación de los presos políticos, eran las elecciones vencidas, que son las regionales. ¿El programa electoral? El canal humanitario y, por supuesto, todo lo que tenga que ver, en este caso, con el respeto a los derechos humanos. Y las instituciones. Y las instituciones, ¿ok? Ahí se mantuvo la agenda. El gobierno empieza a decir que quiere diálogo, conversación, y hay que poner el primer punto bien importante en la discusión. Yo no estoy de acuerdo con los análisis que hacen de que la gente está en contra del diálogo. La gente sí le gusta el diálogo y además el diálogo en este momento es muy necesario. Pero que la gente estuvo no de acuerdo con los resultados del diálogo. Exacto. Y era lo más importante de reflexionar. En ese momento, los interlocutores que habían elegido el sector gobierno, el sector de la Mesa de la Unidad y por supuesto la participación en la iglesia, quizás no lograron concretar esos acuerdos y es donde no hubo la credibilidad para la segunda fase. Luego que estas peticiones se mantienen, el gobierno
ante el conflicto, confrontación y la lamentable fallecidos que han venido ocurriendo, tan casi igual como los días de conflicto, muy lamentables para el país, el gobierno dice, bueno, ahora lanzo una constituyente, ¿ok? Y ese punto de la constituyente pareciera que fue una gran sorpresa, inclusive para actores que apoyan al gobierno. Cuando el gobierno hoy mantiene un rechazo entre 76, 77, 78%, ese es el margen de diferentes encuestadoras del país, inclusive la Casa Cédula Productivo, sin ninguna duda tiene poco margen de ¿qué? De maniobrabilidad popular. Es decir, yo tengo poco margen de maniobrabilidad popular y quiero mantenerme como objetivo final en el poder, en la presidencia de la República hasta 2018, tengo que buscar obviamente procesos de entretenimiento para lograr que mi adversario se ocupe de otros temas que me den a mí tiempo de avanzar para llegar el momento de que diga, bueno, ahora yo quiero hacer unas elecciones presidenciales, no las quiero hacer. Más cuando las encuestas no lo favorecen. No lo favorecen. Entonces el gobierno se puso una agenda paralela que fue la validación de los partidos políticos. Y no le quedó otro a los actores políticos de participar en esa validación. Conjuntamente con esa validación, el conflicto en paralelo empezó a salir a la calle y es donde estamos ahorita en un punto que hay que como que reorganizar lo que se tiene como protesta y reorganizar lo que el gobierno en este momento le está ocurriendo, porque o reflexionan ambos actores políticos o la clase civil y los movimientos civiles venezolanos indignados, Juan Pablo, sin ninguna duda, pueden sobrepasar la clase política venezolana. Sí, Jesús, vamos a escuchar opiniones de la gente y seguimos conversando. Adelante. Quisiera saber cómo vamos a hacer para mejorar la economía, cómo vamos a hacer para mejorar la situación del país y más que todo cómo vamos a salir de este gobierno, porque esto nos está matando. Este gobierno definitivamente ya no hayamos qué hacer con él. Todo para atrás, todo caro, la vida, todos los servicios, todo está muy caro. Yo quiero saber cómo vamos a hacer para salir de esta situación que estamos pasando. La situación del país cada día se está llevando. El incremento salarial ya no nos está cansando. Aparte de eso, los muchachos que se están graduando se están yendo todo del país. No hay economía, la inflación nos está comiendo. 20 años de desastre tenemos. Mire, yo he visto gobiernos en este país desde Pérez Jiménez para acá. Yo tenía 22 años cuando cayó Pérez Jiménez y jamás he visto este desastre. Bueno, Jesús, esas son opiniones que hemos recogido de la gente y como te darás cuenta, a veces nosotros estamos solamente pensando en lo macro, que es la situación país compleja, y hay otra gente que está pensando en su día a día, es decir, cómo poder mantener una familia, cómo mantener a los hijos. Otros tienen la inquietud, como decía el señor, de bueno, se nos está yendo la juventud del país, ¿quién va a quedar aquí como relevo? Si son inquietudes, quiero escuchar tu opinión sobre estas opiniones que hemos escuchado de la gente. Coincidencia de los maravinos encuestados o consultados, tema económico. Y el tema económico no hace falta una constituyente ni reformar la Constitución para tomar medidas económicas inmediatas. Zulia Productivo hizo un estudio de campo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Zulia y el 53% de los estudiantes encuestados no conocen los nombres de quienes son los responsables del gabinete económico presidencial. Y si nos vamos a la opinión pública del de a pie, el 96% de las personas no saben quién es ni siquiera el ministro de Finanzas. Eso es un indicador muy importante para saber que no hablan, no le dicen nada al país y tenemos una economía, obviamente, que no tiene dirigencia. Entonces, eso es un punto muy importante para tomar reflexión ahorita. La agenda del ciudadano, que 84% de los ciudadanos hoy viven de lo que producen todos los días. La gente hoy produce para el almuerzo y sale a producir para la cena, pero no tiene para el otro día. Y eso es bien importante para la agenda de conflicto que se tiene en la calle, porque si eso no se toma en cuenta, quienes están en la calle hoy podrían cansarse mañana y obviamente podrían desanimar esta lucha que han emprendido los sectores que aversan al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, la idea es entonces que haya siempre una conexión eso entre la realidad de la calle y la agenda política. Vamos a identificar y regresamos con más de nuestro programa La Gente Quiere Saber. Muy bien amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber. Quiero leer algunos mensajes que hemos recibido a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Eddie Piña, saludos, pero un diálogo vía un acuerdo con un gobierno que conspira contra las instituciones como la Asamblea Nacional
Y los partidos, nos pregunta el señor Eddie Piña. También José Chacón, cédula 9.711.160. A esta gente chavista no se le cree nada. Todo lo que les sale de la boca es pura mentira y ellos lo saben. Son algunas opiniones que nos han llegado por la mensajería de texto y yo quería, por supuesto, escuchar la opinión de Jesús sobre estos comentarios, pero también tú nos mencionabas, introduciste el tema de la constituyente como una estrategia del gobierno para ganar tiempo, para avanzar, pero mucha gente en la calle nos pregunta, y se pregunta, que es a propósito de este programa, ¿cuál es el inconveniente de ir a esta constituyente? Cuando la oposición constantemente ha pedido elecciones, entonces la gente se pregunta, ¿por qué no vamos a esa constituyente? Bueno, está claro, según los mensajes que tú leíste, es que se ha perdido mucha credibilidad. No se creen los actores que representan la voz del gobierno y eso es por eso que el gobierno necesita obviamente buscar o nuevos actores o nuevos voceros o cambiar obviamente la estrategia. ¿Qué pasa con la constituyente? La constituyente en este momento, actores que hoy en día están en la mesa de la unidad, en el pasado coquetearon con la idea constituyente. Porque si nos vamos a la profundidad del análisis, Juan Pablo, sin ninguna duda, la constituyente vendría a ser un proceso de inflexión importante para la política nacional y es como un reseteo. O sea, vamos a desprogramarnos y vamos a pensar lo bueno que tiene la Constitución. Por cierto, que los sectores de la Mesa de la Unidad en el 99 tocó haberse la Constitución y luego en el 2007 tocó, en este caso, defenderla, como en este momento algunos los quieren. ¿Dónde está lo inconveniente? Es que hasta este momento que tú y yo estamos hablando, no se ha entendido muy bien el proceso de cómo se va a convocar la constituyente. Elías Agua, que es el coordinador general, y el presidente de la República han dicho que pareciese que fueran a obviar la convocatoria de un referéndum consultivo para ver si la gente quiere primero ir a cambiar o no a cambiar la Constitución. Y lo otro, que los asambleístas o los constituyentistas no sean elegidos por el voto universal y popular. Y si el gobierno en este momento elige el 50% directo de los asambleístas y quiere llevar a una consulta de 50-50% la otra mitad, por supuesto, no hay democracia y no es abierto. Ahí donde está el punto de encuentro. Si el gobierno hoy dijese, vamos a una elección popular, vamos a una consulta, yo no tengo ninguna duda que los sectores que adversan al gobierno participarían y encontrarían una oportunidad para hacer una reforma general y empezar nuevamente todo el sistema de poderes y ir a unas elecciones generales en el próximo año o cuando, obviamente, el tema constituyente de los tiempos. La única experiencia en Venezuela fue la del año 99, que entre febrero y prácticamente el mes de agosto, septiembre, se hizo la discusión del constituyente y luego una consulta en diciembre. O sea, que fueron como 8 meses. Sí, sí, efectivamente, Jesús. Y para explicarle un poco a la gente de manera práctica, ¿no? Y en esa misma silla yo tuve sentado a Fidel Madroñero, representante del PSV, y le preguntaba sobre eso, y pareciera que ni siquiera en ellos mismos hay claridad en el asunto. Yo, sin ser abogado, entiendo que cuando el presidente dice, el artículo 248, si no me equivoco, que tiene la potestad de tomar la iniciativa de convocar una constituyente, para los que nos están viendo, eso es más o menos como que si usted en su conjunto de vecinos, donde vive, en su conjunto residencial, en su barrio, su organización, usted le propone a los vecinos pintar toda la fachada. Pero usted hace la propuesta, pero usted no puede obligar a todo el mundo a pintar la fachada. Simplemente usted hace la propuesta y son los vecinos quienes deciden si la quieren cambiar o no la quieren cambiar. Esto es así en el caso de la constituyente. El presidente puede tomar la iniciativa de consultarle a la gente si quieren o no continuar con esta constitución, pero depende de la gente decir si quieren o no continuar con la constitución. Y después lo que decía el profesor tiene que ver con la manera como se eligen los constituyentistas. Si fuera de manera universal, directa y secreta, donde todos tengamos el mismo derecho a voz y voto, probablemente pudiera ser algo más viable. Pero partir, como jugar en dominó y partir con 50 pintas adelante, ese juego creo que nadie lo quiere aceptar. También te he escuchado, Jesús, hablar en repetidas oportunidades y cuando he leído algunas cosas tuyas, tú haces mucho énfasis en que el Estado se soporta sobre una estructura militar. Correcto. Y me gustaría tu análisis sobre este tema, porque pareciera que lo que más cuesta de salir de esta situación de crisis es precisamente el tema militar. ¿Cómo es esa situación para que la gente nos entienda sobre qué estamos, sobre dónde estamos parados? En este momento, 16.200 funcionarios
activos de las fuerzas militares venezolanas están en la toma de decisiones de la vida civil venezolana. Gobernaciones, alcaldías, institutos descentralizados, en las 116 viceministerios, en los 42 ministerios. La estructura de los militares está muy fuerte en el país. ¿Qué quiere decir? Que en este momento los militares tienen poder de decisión, tienen poder presupuestario, tienen poder movilización interna y tienen poder de la agenda alimenticia, de la agenda energética, tienen de la agenda de logística y tienen además un poder establecido en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones en el establecimiento, el estamento de gobernabilidad del presidente. Entonces, cuando tú tienes unas Fuerzas Armadas que están muy, pero muy presentes en la vida civil venezolana, sin ninguna duda, hoy en día en Venezuela, quien comprende la estabilidad de la poca gobernabilidad que puede tener el Ejecutivo Nacional, tiene que ver en los militares. Por eso que hoy la confrontación y la estrategia que tiene la Mesa de la Unidad Democrática tiene que ir quebrando esa base sólida de las Fuerzas Armadas. Si tú no quiebras las bases sólidas de las Fuerzas Armadas, es muy difícil que si la decisión es ir a la calle y un conflicto entre tú a tú. En este momento, el 76-78% de la gente dice firmemente, Juan Pablo, es innegociable, que está en contra del gobierno. Puede ser que tenga diferencias con los actores políticos de la MUC, pero no hay diferencia en decir no me gusta el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hasta el 17 de marzo del 2017 en las encuestas se planteaba la posibilidad de una rectificación. Hoy en día no. Nosotros los estudios que hemos hecho después del 17 de marzo nos han dicho que la gente dice quiero cambiar el gobierno. Entonces, en eso que quiere cambiar el gobierno es donde está el problema en este momento. Por eso que hay que reorganizarse en la estrategia, porque la decisión de sí o no está casualmente dentro del mismo gobierno. Es decir, pasa mucho, lamentablemente, la solución a la crisis por manos militares. ¿Cómo crees tú que la oposición pudiera, por llamarlo de una manera, despertar la conciencia de esa cantidad de oficiales, de militares, que tal vez no están de acuerdo con lo que ocurre o tienen una posición de gobierno importante? ¿Cómo despertar esa conciencia? Porque estamos entonces, según en ese análisis, en manos de decisiones militares, pero la oposición no logra mellar, no logra hacer reflexionar a ese sector. ¿Cómo crees tú que pudiera llegarse a ese punto? En los últimos 10 días hemos visto cómo voceros de la MUC han cambiado el discurso y me parece que es acertado. Cuando han dicho, podemos conversar con sectores del gobierno que están en este momento descontentos o no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Coincido contigo cuando tú dices, cuando se mencionó la constituyente, fue una sorpresa inclusive para los actores del gobierno, porque para ellos es muy difícil explicar este proceso, porque durante el último trimestre del año 2016 y el primer trimestre del año 2017, con los CLAC, con el Carnet de la Patria y con la Misión Vivienda, ellos tenían como un discurso nuevo de llegar a la gente en las barriadas, comunidades y las VC en movilización. Hoy en día la gente tiene el Carnet de la Patria, pero no resuelve el problema. Entonces, la Mesa de la Unidad hoy ha venido intentando decirle a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de seguridad y al chavismo que está disidente, que bueno, que ellos respetarían espacios de poder y que ellos respetarían un poco lo que ellos están haciendo en este momento. Eso me parece que es correcto. Si las Fuerzas Armadas hoy están divididas, porque yo estoy seguro que puede haber un estamento militar que está firme, porque en este momento quien está en la calle es la Guardia Nacional. El Ejército no está en la calle, no está la Fuerza Aérea, ni está la Marina. Quien está en la Guardia Nacional con las policías regionales y los grupos de choque. Entonces, en este momento, ¿cuál es el proceso que hoy en día necesitamos? Necesitamos simplemente un proceso de entendimiento, que el discurso que se tiene que enviar es un discurso de alianza, de respeto y no de confrontación y no de odio, como en algunos momentos se está llevando, que no es el apropiado para atraer a ese sector que diga, es el momento de que si estamos con ustedes, nos van a respetar nuestros espacios futuros. Sí, definitivamente yo coincido con el profesor Jesús. Mientras más odio, mientras más confrontación, mientras más pleito se busque, va a ser más difícil que haya un entendimiento. Yo estoy de acuerdo que hay que bajar los niveles de agresividad y violencia para poder encontrar caminos de entendimiento. Vamos a identificar y regresamos con más de nuestro programa La Gente Quiere Saber.
Muy bien, amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, conversando con el profesor Jesús Castillo Molleda, quien es político, politólogo, locutor, además presidente de la Fundación Zulia Productivo. Con él estamos conversando sobre los distintos temas de interés nacional. Jesús, la política... Yo soy agrónomo, no soy político, pues no soy graduado en esa política, pero tengo haciendo política muchísimos años. Pero he visto que la política es como un arte de negociación, de especulación, de posibles jugadas como el ajedrez. Te pregunto, el tema de la constituyente, ¿te extrañaría que el gobierno lo haya utilizado o lo utilice como una arma de negociación donde en algún momento pueda decir, bueno, chicos, yo retiro la propuesta constituyente, te ofrezco elecciones regionales, municipales y listo? Y el año que viene hacemos las presidenciales, obviando las otras peticiones que está haciendo la oposición. ¿Tú crees que la oposición debería embarcarse allí y participar en este proceso? La oposición es fuerte en elecciones. Todo está claro que si yo veo un proceso electoral, yo tengo todos los caminos para ganar. No es porque yo sea bueno o malo, sino porque yo represento el actor político que está en contra del gobierno. Y el gobierno no rectifica, el gobierno cada día lo hace muy mal. En Venezuela hay dos cosas que crecen a diario, la inflación y el rechazo al gobierno del presidente. Entonces, si yo tengo un punto donde yo soy mejor en elecciones, no me extrañaría en algún momento que el gobierno de Nicolás Maduro, a lo interno, porque yo lo veo más como un problema interno que un problema externo. Externamente tiene un rechazo que está claro, pero internamente hay sectores del gobierno que quieren jugar a mantenerse mucho más tiempo en el poder y quizás ven en el presidente Nicolás Maduro el foco de rechazo. Te quiero decir que si hoy el gobierno nacional y el PSUV retirara al presidente Nicolás Maduro, agarrar un poco de oxígeno con otra figura de vicepresidente que pusieron en el momento y pueden entrar a un proceso de negociación. Entonces el presidente Nicolás Maduro sabe que también internamente lo quieren negociar. Hay dos antecedentes en América Latina, 2009 Honduras con Zelaya y 2011 con el presidente de Paraguay, ¿ok? Que en este caso también fue por el mismo partido de gobierno, fue sacado del poder por un proceso de negociación, que fue el presidente Lugo. Entonces, en este momento Nicolás Maduro siente que está como que amarrado, está encerrado en su propio proceso, pero los sectores que lo apoyan sobreviven también con este proceso de negociación. Entonces, no es descabellado que la MUC esté pensando realmente en buscar puntos de encuentro en procesos electorales, porque ahí es donde son fuertes. En este momento hay un sector de la MUC que dice elecciones generales, otro dicen elecciones regionales, y yo creo que hay que ir poco a poco, porque el elefante se come en pedazos. Y si en este momento el conflicto de calle, si se sigue decidiendo que el 76% que rechaza el gobierno solo está en la calle, menos el 10%, en un cuerpo a cuerpo no vas a poder. Yo te afirmo hoy que con marchas este gobierno no se va a marchar. La única manera que este gobierno se marche con una marcha es que 5 millones de venezolanos se vayan a la ciudad de Caracas y ahí sí es verdad que ponen al gobierno en rodillas. De resto, no. Las provincias no tumban gobierno y hay que ser más solidarios con aquellos venezolanos que están poniendo su vida y están poniendo en riesgo sus empresas y todo lo que tienen que ver para luchar en este momento. Pero son muy pocos los que están a la calle cuando son muchos los que rechazan al gobierno. Ahora, Jesús, a propósito de ese comentario, ¿no te parece a ti que la protesta en la calle o la presencia masiva de opositores en la calle es como cuando en la guerra se dice que sin disparar un tiro se muestran los cañones? Es decir, el gobierno tiene las instituciones, tiene el estamento militar, pero la oposición tiene una absoluta mayoría en el país. Si la oposición recoge que obliga al gobierno a sentarse con la oposición a negociar, porque pareciera que el gobierno cada vez que ve esa masa de gente en la calle sale a decir, creemos en el diálogo, vamos a dialogar, vamos a sentarnos. ¿No te parece que tal vez hay que reinventar la protesta, pero mantener una protesta activa en la calle? Yo estoy de acuerdo con lo último que dijiste, hay que reinventar la protesta. Tú no puedes cansar a la gente. Es verdad que todos los días saliendo de la calle le envías un mensaje al gobierno y puedes cansarlo, pero también se puede cansar tu gente. Entonces, en este momento hay que reorientar qué tipo de protesta vas a hacer para conseguir objetivos claros. Es necesario, es urgente. La gente está hastiada, está cansada, está pero
mira, aburridísima de lo que está ocurriendo en los políticos venezolanos. Ya es el momento que los políticos piensen en el colectivo y es el momento que tienen que sentarse, Juan Pablo. Les guste o no les guste, para un momento de sentarse. Por ejemplo, hace poco, 2 días atrás, el gobernador Arias Cárdenas hizo un llamado de encuentro y conversaciones con el señor Manuel Rosales Guerrero. Y Manuel Rosales Guerrero le contestó, no, yo no me siento contigo porque tú eres responsable de lo que está pasando. Así no es, ¿ok? Va a haber un momento. Una cosa es lo que yo quiero decir hacia los radicales, inclusive los radicales también se pueden cansar. Y otra cosa es el mensaje que yo tengo líder. Yo estoy consciente, y en mis estudios de Sula Productivo lo dice, este problema del país le ha quedado muy grande a los líderes políticos, tanto que gobiernan como que se oponen. Y si estos dos sectores políticos no se ponen serios, la sociedad civil indignada les va a pasar por encima. Y va a venir un nuevo liderazgo político que sale de la sociedad civil, solo que anárquicamente no es positivo, sino que la sociedad civil tiene que organizarse más y son momentos que puede aparecer hasta un Mesías. Hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo y no abusar de este proceso. Porque una cosa es que tú tengas la sensación que estás arrodillando al gobierno, como lo está, pero el gobierno está en jaque, pero no está en mate. Claro. ¿Okay? Tiene mucho todavía que maniobrar y tienes que entrar en un proceso de negociación de altura. Y con un palabrito y con una foto de las redes sociales que cada vez que tú vas a una manifestación se quieren tomar una fotografía, aquí estoy yo y aquí está el héroe con la bandera al revés, así no vas a tumbar este gobierno. Este gobierno lo tumba solamente si quiebras las bases fundamentales del Partido Socialista Unido de Venezuela y quiebras las bases fundamentales de las Fuerzas Armadas. Si no, este gobierno tiene mucha resistencia de cuerpo a cuerpo, al menos que cambie la estrategia hacia la Gran Caracas y no hacia las provincias. Sí, porque al final entendemos que la oposición no quiere tumbar algo, sino que apegarse a la Constitución. El respeto a la Constitución que establece un cronograma electoral vencido y que además eso destrabaría el juego indiscutiblemente. Ahora, tú mencionabas también el llamado que hizo el gobernador Arias Cárdenas, en este caso al líder de la oposición Manuel Rosales, para un diálogo. También la gente tiene suspicacia, sobre todo, da temor o a la gente le da temor cualquier tipo de diálogo y a veces los líderes se sienten o se ven atrapados en esa diatriba de la gente, aunque claramente, por ejemplo, el caso de Manuel Rosales ha dicho claramente que él no comulga con la violencia, que él cree que esto debe salir por vía de diálogo y acuerdo, y eso no ha gustado mucho. Pero es a veces las posiciones de los líderes que tienen que tomar posiciones que no son favorables o no le gusta mucho a esa gente que tú dices que muchas veces lo que está es en el Instagram o en el Twitter. Ahora, una vez superado el tema, ojalá que sea así y que creo que coincidimos en que debe ser por la vía del acuerdo y del diálogo. ¿Cómo ves el escenario, por ejemplo, en el Zulia? ¿Cómo ves el Zulia en un escenario electoral, en un escenario político en los próximos meses? El Zulia es visible 2 liderazgos que están representando la mesa de la unidad, que es el de Juan Pablo Guanipa y el de Manuel Rosales Guerrero. Guanipa está habilitado políticamente, Manuel Rosales Guerrero no está habilitado políticamente, ¿ok? Estará buscando esos procesos. Pero si Guanipa y Rosales no terminan encontrándose en un punto que ni siquiera han podido manifestar y caminar juntos, y la gente los está observando, obviamente podría venir un liderazgo alternativo que pueda ocupar ese espacio que ellos dos hoy en día están ocupando. En pocas palabras, Guanipa y Rosales se necesitan entre sí. Unidos son una fuerza, desunidos solamente son una opción. Y yo hago un llamado desde este programa y con tu permiso, señor Manuel Rosales Guerrero, señor Juan Pablo Guanipa, tengan la madurez de unirse en este momento, porque el Zulia y Venezuela son muy importantes que su liderazgo. De verdad que yo como venezolano y como zuliano, hoy no me siento representado ni por Manuel Rosales ni por Guanipa. No me gusta la manera que lo están haciendo y tienen la oportunidad de reflexionar sobre la importancia que tiene, porque en el Zulia hay mucha más gente. Y si ellos dos no tienen la madurez de encontrarse, seguramente un actor político va a venir o van a dejar el mismo que está ahorita, que es Arias Cárdenas en un proceso de elecciones futuras. Partiendo de eso, Jesús, ya para terminar, para que de una vez te despidas, ¿no crees que esa convocatoria hecha por Arias puede ser para mantener esa fricción que hay en la unidad, de decir, mira, yo le extiendo la mano a Manuel para que venga y te sientes conmigo, para tratar de profundizar esa división que hay en el Zulia con respecto a eso? ¿O tú crees algo legítimo y puro del gobernador hacer esa convocatoria? Conocemos a Arias Cárdenas. Arias Cárdenas no es honesto. Arias Cárdenas es un político, es muy hábil y puede estar diciendo hoy esto que tú estás diciendo para poder ganar espacios o dividir. Pero si yo soy el político adversario, yo lo quiebro en su escenario. Yo le acepto la negociación, yo le acepto el diálogo y le acepto la mesa para un Zulia de progreso, para un Zulia productivo y para un Zulia de todo. Si el gobernador no se llama
y no es capaz, porque el gobernador hay que decirle, señor Arias Cárdenas, o es el Zulia o es Maduro. Entonces tú lo pones en una mesa y si él no cumple, sin ninguna duda, del señor Arias Cárdenas no quedará más nada en el futuro y será una nueva oportunidad para los sectores que se oponen al gobierno en el Zulia. El Zulia se merece mejores liderazgos y el Zulia se merece mejores conducciones. Bueno, con esa reflexión del profesor Jesús, despedimos a nuestro invitado del día de hoy. Quedaron muchísimos temas por discutir. Lamentablemente en una hora en televisión se va demasiado rápido, pero seguramente seguiremos conversando con él en otras oportunidades. Vamos a identificar y regresamos con la última parte de nuestro programa. Muy bien, amigos, y continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, ya en el último segmento del programa del día de hoy, que hemos estado conversando con el profesor Jesús Castillo Molleda, un analista bien respetado de la ciudad y del Estado, y que nos hace reflexiones importantes que tienen que ver con algo que hemos sostenido muchos, y en mi caso particular así lo he hecho, que es la necesidad del diálogo, la necesidad del entendimiento, la necesidad de poner de lado los intereses y apetencias personales, pensando siempre en el interés nacional y el interés del país. Es fundamental para el país que logremos encontrarnos. Es fundamental para el país que logremos resolver esto de la manera pacífica como se hace en democracia, de la manera constitucional como se hace en democracia. Por eso el llamado al gobierno nacional es al respeto a la Constitución, respeto a las leyes establecidas en la Constitución, porque el país eso es lo que reclama. Así que, amigos y amigas que nos han visto el día de hoy, los invitamos a que nos sintonicen nuevamente el domingo que viene, pero antes de despedirnos los dejamos con nuestro segmento Desde la Biblioteca. Buenas noches. Desde la biblioteca, con La Gente Quiere Saber. Es muy importante educarse. Normalmente cuando uno piensa en educación, está pensando en la educación formal, o sea, los ciclos educativos, primaria, secundaria, universidad. Realmente hoy hemos llegado, en los tiempos contemporáneos, hemos llegado a la idea de que somos seres educables desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Es decir, que somos autodidactas. Más allá de nuestros estudios formales, todo nos educa. Nos educan nuestras relaciones personales, las relaciones sociales, nos educan las circunstancias, nos educan las experiencias y lógicamente nos educan los libros, porque los libros existen como la manera en que la humanidad se ha pensado a sí misma. Fundamentalmente los grandes autores, los autores que permanecen en el tiempo y que nos siguen hablando, nos siguen ilustrando, nos siguen ayudando. En el caso particular de América Latina y Venezuela, nosotros tenemos una galería importante de autores que nos han pensado y nos han escrito. Es decir, están allí para que nosotros como lectores podamos ayudarnos con esas reflexiones, con esa escritura y lógicamente ayudarnos en nuestros desafíos y compromisos del día a día. En el caso de la ciudadanía, nuestro principal desafío es constructores de país, constructores de democracia, constructores de convivencia, constructores de fraternidad. Y en ese sentido, repito, ya es muy poco lo que hay que inventar en términos del pensamiento humano. Y en Venezuela hemos tenido ensayistas extraordinarios, como por ejemplo Mariano Picón Sala, recogido en esta biblioteca Ayacucho que he recomendado ya, en donde fue una mente lúcida que además tuvo la oportunidad de ser protagonista en la institucionalización de la cultura en Venezuela con la creación del INCIBA y participó en la contratación de la misión chilena por allá por los años 40 que permitió que se creara el Pedagógico Nacional, que es quizá la iniciativa educativa formal más importante previa a la creación de las universidades posteriores a ese año, ¿no? A esa época. Mariano Picón Sala
tiene múltiples ensayos sobre Miranda, sobre el país, sobre la comprensión de la Venezuela profunda y desarrolla toda una visión positiva del país, positiva de los venezolanos, positiva de nuestra capacidad de pueblo y sociedad para avanzar. Por eso creo que es muy importante que ayudemos con estos autores, con estas lecturas, a desterrar de nosotros el pesimismo histórico y tener la confianza suficiente que con la educación y la cultura podemos seguir progresando. Siempre hay posibilidad de ver un futuro próspero. Evelyn de Rosales brinda esa mano amiga para transitar por el camino de la esperanza, ofreciendo posibilidades de ver un futuro lleno de oportunidades. Gracias a los programas sociales de la Alcaldía de Maracaibo y a sus incansables jornadas, nuestra alcaldesa Evelyn de Rosales manifiesta su apoyo a todos los maracaiberos. El amor es el gran motor que nos impulsa día a día para hacer de esta la ciudad que queremos. Alcaldía de Maracaibo, una gestión para todos.